Buenas noches. Estamos en la UDA Pregunta, un espacio para conversar con los candidatos a la alcaldía de Cuenca y conocer sus propuestas. Mi nombre es Ariel González. Buenas noches, Ariel. Mi nombre es Pau Abril y el día de hoy nos encontramos en el UDA Café con nuestro invitado Mario Castro, candidato por la alianza Contigo Avanza. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a los entrevistadores. Un saludo muy cordial a todos los alumnos de la UDA y los que nos van a escuchar. Así es que estoy a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias. Mario Castro, coronel de la Policía Nacional en servicio pasivo, ha estado 32 años en esta institución, fue jefe del Comando de Policía de la SUAY y dirigió la Jefatura de Tránsito en Girón. Ahora incursiona en la política. Bienvenido. Gracias. La seguridad es su bandera de campaña. Empecemos por ahí. Usted, al igual que otros candidatos, menciona sobre la cárcel del Turi como uno de los orígenes de las problemáticas de inseguridad de Cuenca. Pero parece que echarle la culpa a la cárcel no se mira el problema de fondo y con todas sus aristas. ¿Qué es lo que pasa con la seguridad de Cuenca? Buenas noches. Primeramente, yo jamás he dicho en ninguna entrevista que la cárcel de Turi es un foco infeccioso para la delincuencia. Que cuando se construyó la cárcel aumentó la delincuencia, sí, pero no tiene nada que ver. Miren, cuando yo voy a todos los barrios de la ciudad, a los diferentes lugares en donde me han invitado, siempre hablan, la gente no pide obras grandes, parques, infraestructuras, ¿no? Lo que pide la ciudadanía es seguridad. Y de ahí lo que nuestro eje transversal va a ser enfocado en la seguridad. Nosotros hemos desarrollado estrategias a corto y largo plazo. Cuando digo a corto plazo, son las que inmediatamente tenemos que, como alcalde, tomarlas. Dicen que no es competencia de la alcaldía la seguridad. Es una actividad, sí, concurrente, es verdad, pero nosotros vamos a liderar la seguridad y lo hacemos con conocimiento de causa. Cuando fui comandante, a Cuenca le ubiqué en la ciudad más segura del Ecuador, y no solo del Ecuador, con los estándares que ubicaron una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Entonces, bajo esas aristas, nosotros hemos estructurado el siguiente plan de trabajo. Esta estrategia que les voy a decir es a corto plazo. Lo primero, el Consejo de Seguridad Ciudadana. El Consejo de Seguridad Ciudadana recauda aproximadamente $3.150.000 anualmente a través de los impuestos que nosotros pagamos. Ahí le vamos a devolver primero hacerle entender que el Consejo de Seguridad no es un ente operativo, es un ente coordinador, planificador de la seguridad. Ahí estaban, cuando nosotros ayudamos a crear el Consejo de Seguridad, ahí estaban como 25 organizaciones, barriales, universidades, gremios, pero lastimosamente se le ha ido, no solamente esta administración, todas las administraciones quitando a funcionarios y han hecho que este Consejo de Seguridad esté solamente con pocas instituciones. Miren, para elegir solamente al director del Consejo de Seguridad, desde una terna se elegía a una persona. ¿Y quienes elegían? Eran todos los miembros del Consejo de Seguridad. Ahora se le designa directamente a través del alcalde y esto ha hecho que quitemos el protagonismo del Consejo de Seguridad porque el director del Consejo cumple las directrices del alcalde. Segundo, vamos a declarar en emergencia la seguridad. ¿Para qué? Para devolverle la capacidad operativa a la Policía Nacional, que es la entidad que tiene o que está bajo el reglamento de la ley constitucional, que es la única institución encargada de velar y la vigilancia y la seguridad. Ahí hay que ser cuidadosos porque vemos que hay otros candidatos que indican que van a mandar a la Guardia Ciudadana. Eso es inconstitucional y no es legal. Al devolverle la capacidad operativa, al tener los fondos, nosotros le devolvemos la capacidad operativa a la policía. Es decir, miren, ahora llega un auxilio a los 20 minutos, a los 30 minutos y algunos de los casos no llega. Solo este sector, esto le corresponde pertenece al barrio Sucre, al sector Sucre, a un distrito.
Aquí está un patrullero y 2 motos y 8 policías. O sea, es imposible cubrir todo el sector con esa cantidad. Por eso les digo, vamos a devolverle la capacidad operativa a la policía. Tercero, el municipio tiene 3 centrales de videovigilancia, que una tiene la EMOV, otra la Guardia Ciudadana y otra el Consejo de Seguridad. Cuando a usted le roban, aquí mismo en este sector hay cámaras de videovigilancia. Y lo digo igual con conocimiento de causa. Cuando a usted le roban, va al Consejo de Seguridad, usted tiene que pedir mediante oficio. Cuando el delito es inmediatamente, se tiene que esclarecer inmediatamente. Hay protocolos que le dan largas, entonces esas cámaras que tiene el municipio no nos ayudan para trabajar en forma inmediata. Son, para mi punto de ver, adornos que en nada nos sirven. Entonces nosotros vamos esas 3 centrales a unificar. Les estoy hablando de la parte del municipio, ¿no? No tiene nada que ver con el 911, lo que les estoy manifestando para que me entiendan los ciudadanos. Al unificar esas 3 centrales en una sola, vamos a dar protocolos inmediatos de atención. Que la misma policía tenga, sí, claro, con el reglamento de protocolo, inmediatamente vaya a estas centrales para hacer, por ejemplo, cuando hay robos, inmediatamente que nos ayuden a hacer los seguimientos en el barrido de cámaras. Esa sería la tercera. La cuarta, nosotros vamos a realizar una auditoría informática. ¿Qué es esto de la auditoría informática? Y no quiero poner en riesgo a la ciudad. Sé exactamente el numérico, pero me voy a abstener. Si quieren les dejo a ustedes para que vean. Al realizar una auditoría informática, nosotros vamos a ver cuántas cámaras dispone la ciudad, ¿sí? Cuántas de estas están en buenas condiciones y cuántas no. ¿Para qué? Cuando ya tengamos el número exacto, que yo sí le tengo, de las cámaras que están bien, ahí vamos a triangular la ciudad a través de cámaras inteligentes. ¿Qué hacen estas cámaras inteligentes? Estas cámaras inteligentes nos hacen reconocimiento facial, lectura de placas, y estas cámaras también van a ser estáticas y móviles. Es decir, para poder, siempre el delito migra de un lado al otro. Hay momentos en donde ciertos sectores se vuelven más complicados. Eso es lo que vamos nosotros a realizar en cuanto a la auditoría informática. Otro punto importante, y este es lo primero, quería yo en seguridad hacer algo nuevo, hacerles conocer a ustedes, porque lastimosamente lo que es seguridad se me está copiando y a veces me tergiversa mal a través de los otros candidatos. Vamos a poner GPS a todos los patrulleros de la policía. Eso vamos a realizar el Consejo de Seguridad. Eso se lo ha hecho en otras ciudades. Lo que yo le estoy diciendo es realizable. Todo lo que le estoy diciendo es realizable. Al poner GPS, la ciudad está dividida a través de distritos, sectorizada por zonas. Entonces, los patrulleros no van a poder abandonar ciertos sectores y ciertos lugares que son de responsabilidad, colocando los GPS. Y por último, nosotros en el municipio vamos a crear un equipo legal que asesore a todas las personas que han sufrido delitos. Ustedes como estudiantes les roban un celular, si no es de alta gama, dicen, no presento la denuncia. Entonces, ¿por qué no presentan la denuncia? Porque le indica un vía crucis que tienen que seguir en la denuncia, que luego tienen que irse a otros lugares. Ustedes dicen, miren, si el celular me costó $100 presentando la denuncia, voy a terminar pagando el doble del celular. Y esas cifras para que no se queden en la impunidad. Entonces, le vamos a asesorar legalmente para que ustedes no pasen tiempo, ¿sí?, averiguando en dónde tienen que presentar la denuncia, en qué parte de la fiscalía, cómo tienen que hacer. Entonces, todo eso les vamos a asesorar legalmente para que no pase lo que muchas veces en la ciudad las autoridades dicen, hacen una rueda de prensa y manejan ciertos delitos, dicen, hemos bajado el delito, y usted se indigna y dice, ¿cómo van a bajar los delitos si tiene la percepción de inseguridad? Entonces, por lo que no hay la denuncia. Al haber la denuncia, manejaremos cifras reales para poder combatir la delincuencia. Esos son a corto plazo y también a largo plazo, que por situaciones de tiempo no les voy a hacer conocer. Listo.
Y usted propone un proyecto de seguridad integral que incluye, por ejemplo, redefinir el rol de la Guardia Ciudadana. ¿Cuál es esta propuesta? Miren, lastimosamente la Guardia Ciudadana se ha convertido simplemente en un ente de control opresor. Solamente sirve ¿para qué? Para ir a los vendedores ambulantes y quitarles sus mercaderías. Eso vamos nosotros a cambiar. Vamos a ser tajantes a eso y vamos a hacer una reentrenamiento de lo que es la Guardia Ciudadana. Tiene que ayudar a combatir el delito que se le puede realizar a través de un plan integral. Y es bueno que aquí estoy en la universidad porque cuando fui comandante creamos un plan integral de seguridad conjuntamente con otra universidad y ellos elaboramos este plan. ¿Por qué hablamos de un plan integral? Porque lastimosamente cada institución se maneja en una forma dispersa. La policía por su lado, los bomberos por su lado, las Fuerzas Armadas por su lado y la Guardia Ciudadana, el EMO, por su lado. Cuando hablaba del Consejo de Seguridad, a esas instituciones les vamos a hacer sentar en el Consejo de Seguridad para que ellos presenten su plan. Al ellos presentar su plan, nosotros vamos a trabajar a través del plan que ellos presenten, sí, se respetará. Porque ¿cuál es el problema de aquí de la seguridad? Hay el cambio, por ejemplo, del comandante de la policía. El comandante de la policía viene con unas estrategias. Hay el cambio del director de la Guardia Ciudadana, él viene con otras estrategias. Al tener nosotros este plan integral, nadie se puede salir de ese plan. Todos tienen que respetar. Las estrategias pueden cambiarse, sí, pero ese plan se respetará. Eso es lo que vamos a hacer con la Guardia Ciudadana. No es que vamos nosotros, cuidado, a la Guardia Ciudadana a enviarle a que atiende auxilios de seguridad. Eso no hay cómo hacer. Pero sí pueden ayudar a la policía en forma coordinada las actividades para informar. Y eso es fundamental cuando hay un evento público. Si están trabajando en forma organizada, repito, con la policía, respetando las funciones de cada institución, ellos van a ser fundamentales en lo que es prevenir el delito, en la prevención del delito. Y hablando sobre el mismo tema de inseguridad, ya se conoce la presencia de bandas organizadas, extorsionadores, disputas de territorio por microtráfico de drogas, etc. Y bueno, si bien esto no es competencia del municipio, como estábamos hablando, ¿usted cree que estas propuestas son las soluciones ante la inseguridad de Cuenca? Yo soy un experto en seguridad. Mi experticia es la seguridad. ¿Por qué le digo esto? ¿Cómo podemos combatir nosotros la inseguridad? A través de la inteligencia, ¿sí? Nosotros debemos de evitar que se cometan los delitos, pero ¿cómo? Con inteligencia. Esa es una actividad netamente de la policía. Pero ¿qué podemos nosotros hacer como municipio? Nosotros primero vamos a dotarles de la tecnología adecuada a la policía para que haga, para que tengan una idea y no dejarle una idea suelta nada más, lo voy a profundizar. Miren, la policía al tener el aparataje tecnológico necesario para hacer seguimientos, vigilancias, dándoles vehículos adecuados, apostándole con la tecnología para que hagan esas vigilancias, nosotros vamos a estar un paso más atentos a la delincuencia. Es decir, que no se cometan los delitos. Eso es importante que sea. Repito, otra vez voy a repetir que cuando era comandante de la policía, nosotros teníamos información de que aquí hay un alto consumo de sustancias estupefacientes. Y cuando teníamos la información, no había los aparatajes para hacer lo que le estoy indicando, filmaciones, seguimientos. Eso se realiza en coordinación con la Fiscalía. La Fiscalía es quien dirige, la policía es quien actúa en estos lugares. Entonces, trajimos un equipo especializado desde Quito con toda la tecnología. Y mire, y fue la primera vez en Cuenca que se decomisó 1,5 toneladas de droga. Nunca antes, jamás se había decomisado esa cantidad de droga, ni tampoco hasta la fecha, sí. Pero ¿qué hicimos? Ahí les recalco y les repito. Con la tecnología se hizo las vigilancias, los seguimientos, para adelantarnos. Y cuando nosotros expusimos a las autoridades aquí en Cuenca, muchos no creían, ¿sí?, en esa cantidad de droga que íbamos a decomisar. Cuando realizamos el trabajo, repito, la
las mismas autoridades se sorprendieron de la cantidad. Con esto demostramos que en Cuenca hay un altísimo porcentaje de consumo de droga. Aquí el microtráfico es avanzadísimo, pero nosotros tenemos que adelantarnos, demostrar. Igual va en la parte delictiva. En la parte delictiva que hay organizaciones delincuenciales que hacen también su trabajo. Ellos investigan, analizan, planifican. Nosotros tenemos que estar a un paso con la inteligencia policial, que claro, no es responsabilidad del municipio, cuidado, pero sí puede el municipio dotar de todo lo que le estoy manifestando para que la policía pueda realizar su trabajo. Listo. ¿Y usted conoce cuál es el delito más denunciado aquí en la ciudad de Cuenca? El delito que con mayor frecuencia se da es el robo a personas y el robo a domicilios, aquí en Cuenca. Ese porcentaje, desde que la última vez que ayer vi las cifras, es el delito con mayor frecuencia que se da. Bueno, nosotros tenemos que, según los datos del Consejo de Seguridad Ciudadana, es la violencia intrafamiliar. Y ese es el problema al que hay que ponerle mucha más atención. Hablamos de delitos, sí. Esa es una contravención. ¿Qué diferencia hay entre un delito y una contravención? Ya, es la sanción. Sí, el delito es penado con mayor fuerza y una contravención tiene menor peso. Ahora, si es verdad lo que dicen ustedes, pero el 911, la mayor cantidad de auxilios en cifras es la violencia intrafamiliar. Esto maneja un 80%. Cuenca está dentro de las ciudades con mayor frecuencia que tienen este tipo de problemas, que es la violencia intrafamiliar. Y en este caso, ¿cómo le gustaría tratar esta problemática? Nosotros tratamos eso ya. El femicidio, sí, la violencia familiar es el caldo de cultivo para que sea el femicidio. Hace tiempo atrás el femicidio estaba en cifras alarmantes, es decir, estaba subiendo con mayor frecuencia. Miren, otro ejemplo que les voy a dar. ¿Cómo paramos el femicidio? Mapeamos toda la ciudad de Cuenca a través de lugares en donde con mayor frecuencia domicilios llamaban al 911. Entonces, al tener ya identificados domicilios, lugares en donde con mayor frecuencia llaman al 911 por violencia intrafamiliar, hicimos una actividad tan sencilla como, por ejemplo, coordinar con las autoridades, tanto estatales como locales, para que con el policía vayan a estos domicilios, golpeaban. En los lugares, las horas en donde con mayor frecuencia se da es en la noche y los fines de semana por el consumo de licor, que es un factor que también contribuye. Entonces nosotros golpeábamos a las casas y les preguntábamos. En esas casas que íbamos había bastante violencia intrafamiliar. Les repito, mapeamos a través de las llamadas que se hacían y les preguntábamos a las personas que si no hay ningún problema. Ellos no llamaban al 911, nosotros íbamos preventivamente. Les indicábamos si tienen algún tipo de inconveniente, todo está bien en la casa, y le dejábamos un número particular del policía del sector para que ellos se comuniquen. Entonces, solamente al realizar esa actividad ya escuchaba la persona que habitaba ahí y sabían que estábamos atentos. Solamente el hacer esa actividad bajamos el femicidio. Sí, se bajó la violencia intrafamiliar. Fue un programa integral que lo realizamos conjuntamente en la universidad. Entonces, mira, a veces pensamos que para generar cambios tenemos que invertir grandes cantidades de dinero, cuando se la puede hacer con cosas tan pequeñitas como esta, generar cambios grandes como les estoy manifestando. Listo, muchas gracias. Y ahora, para cambiar de tema un poco, vamos a hablar acerca de el principal desafío, uno de los principales desafíos que tiene Cuenca, que es el tema de la movilidad. Y el parque automotor crece a un ritmo acelerado y la ciudad cada vez está más congestionada. ¿Cómo pensaría resolver este problema? Dicen que el parque automotor crece 4 veces más que el índice poblacional, eso es alarmante. Ahí también es importante, siempre yo hago un análisis de que hay que dar continuidad a las cosas que ya están hechas. Mire, hay tantos estudios de movilidad que no se les ha puesto en práctica. Como por ejemplo cuando se creó el tranvía. El tranvía, cuando se creó, claro, tenía muchas falencias, pero algo importante había que rescatar ahí, que era el plan de movilidad.
¿Qué decía este plan de movilidad? Que tenía que ser integral, ¿sí? Es decir, que los buses tenían que alimentar al tranvía. Vemos ahora que siguen peleándose por la línea 100 y no dan continuidad. No se ha hecho lo que en los estudios está. Han pasado ya 2 administraciones, repito, y hasta la fecha no se da eso de los estudios. Tenemos que dar continuidad, que no es lo mismo que continuismo. Entonces, cuando ya manejemos de una forma integral, ahí vamos a realizar una cosa tan sencilla para mejorar la movilidad. En la ciudad hay varias instituciones que manejan la parte de la semaforización, los semáforos. Y nosotros, lo que le estoy diciendo es disposición del alcalde, o sea, no hay que hacer un análisis, no hay que hacer un debate. El alcalde tiene que solamente ordenar, disponer, organizar para que una institución maneje los semáforos. ¿Qué sacamos con esto? Podemos sincronizar toda la ciudad con los semáforos. ¿Para qué? Al sincronizar mejoramos el flujo vehicular y podemos hacer lo siguiente, manejar flujos y contraflujos. ¿Qué nos hace esto? En horas pico nosotros ingresamos a la ciudad. En esas horas pico los semáforos sincronizales para que se convierta en unas solas direcciones para alimentar el ingreso a la ciudad. Y a partir de las 5 de la tarde, esos flujos hacerlo a la inversa. Son cambios, como les dijo a mi exposición, cambios pequeños, sencillos. El tránsito tiene que ser integral, confiable, es decir, con horarios establecidos, seguros. Un claro ejemplo que se quejan los estudiantes es que supuestamente tiene el bus que salir a tal hora. No se cumple. Las condiciones de tránsito, de transporte, no son las adecuadas. Si bien tampoco no es que está todo mal, la parte privada, los buses, los transportes, es uno de los mejores que hay en Cuenca. Pero otra cosa que vean que no dan continuidad. Tienen una tarjeta el tranvía, otra tarjeta tienen los buses. Eso ya estaba establecido. Y no es que vamos nosotros a endeudar al municipio con tecnología, no. Para ustedes que son estudiantes saben bien que ese cambio tan sencillo de las tarjetas, unificar las tarjetas, no es costoso. Reitero, son cambios chiquitos que hay que hacerlo para dar fluidez al tránsito. Y hablando sobre su plan de movilidad, se hablaba de recuperar el espacio público disponible, al tener obviamente que destinarse menos al tráfico e infraestructura pública. ¿Qué opina usted de las estrategias como peatonizar ciertas calles de Cuenca o destinar más espacio a las ciclovías? Ahí va otra crítica a lo que no hay continuidad, la bici pública, ¿sí? La que está aquí fue creada en la otra administración, pero pensamos nosotros que cada 4 años queremos refundar la ciudad. Sí, cada 4 años cada quien viene creyendo, repito, en que tiene que refundar la ciudad. Ahí están, ustedes están diciendo un claro ejemplo, la bici pública. No hay la parte integral, sí, para que la bici pública sea utilizada por ustedes, estudiantes. Nosotros vamos a generar rutas seguras con la bicicleta, porque ustedes no utilizan la bicicleta porque no se sienten seguros. Al crear una ruta segura en las bicicletas en donde haya alumbramiento correcto, eventos culturales a través de estos trayectos, que la gente que habite en esos sectores, hacerles que se empoderen de lo que estamos presentando en ese proyecto y vamos a cambiar y ustedes van a venir acá en bicicleta. Eso tenemos que cambiar. Y no es que me estoy inventando. Quienes han tenido la oportunidad de estar en otros países se dan cuenta que los estudiantes, miren, ahora nomás un ejemplo de lo que está pasando ahorita aquí en esta universidad. No hay lugares de estacionamiento de vehículo, sí, el tráfico vehicular está caotizado. En realidad, sí. Nos contamos con 3 diferentes parqueaderos alrededor de la universidad. Pero yo le estoy diciendo que no tenía, cuando llegamos todos los parqueaderos estaban ocupados, no teníamos dónde dejar el carro, por lo que estamos solamente haciendo uso de un transporte particular, cuando hay el transporte público, hay la bicicleta que podemos utilizar a través de los proyectos que le estoy manifestando yo. Y hablando acerca de un tema que ha estado en discusión en estos últimos días, ¿usted cree que los radares son necesarios? Los radares. Los radares de velocidad. A mi manera de ver como están ahorita, no. Los radares
no puede ser que se les ha colocado de esa manera incorrecta. ¿Y por qué les digo esto? Para sustentar. Por ley, en la ley de tránsito indica que cuando usted se va a enfrentar a un dispositivo reductor de velocidad, tiene que estar una señalización, ¿sí?, informándole que usted se va a enfrentar a un radar, cosa que no hay ahorita. Después de que pasa esto, a 85 metros, tiene que estar una señal en donde le indique los límites de velocidad en donde usted puede circular, cosa que no está hecho. En donde ahí nos damos cuenta que la opción no es que quieren reducir la velocidad o los accidentes, la opción es que quieren multar. Y lo digo esto porque la EMO estaba en la facultad de ellos mismos, solitos, la misma empresa, solos, haber colocado los radares. Yo no sé por qué se buscaron un aliado estratégico para colocar los radares. Vemos que últimamente solo los radares recaudaron 8.500.000 y eso no es, hay formas de reducir la velocidad. ¿A través de qué? De señales preventivas, reglamentarias, informativas. El radar es una última opción, cosa que en Cuenca ha cambiado. Nosotros, y ahí también no es que somos, cuidado, yo no soy populista ni mentiroso, que mañana en mi administración lo primero es que quitar los radares. No. Como estudiantes ustedes saben bien en derecho, lo que está ganado legalmente en una participación, tenemos nosotros que seguir un proceso legal para poder quitar los radares, cosa que lo vamos a hacer si vamos nosotros a seguir el proceso legal para poder quitar estos semáforos. Pero vamos como municipio, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Colocar las señales como yo les manifesté en un principio. Otro problema, no solo en Cuenca, sino a nivel nacional, es la falta de empleo y desarrollo económico. ¿Cuál es su propuesta para mejorar estos indicadores? Ayer yo veía unas noticias en donde, miren, hace 7 meses, aproximadamente 8 meses, 2 empresas grandes salieron de aquí de la ciudad y se fueron a Azogues, específicamente a Charazón. Estas dos empresas grandes, repito, ¿por qué se fueron a Azogues? Porque hay mayor facilidades, hay incentivos a los empresarios, ¿sí?, para que coloquen sus empresas. Nosotros, el municipio no es un ente generador de empleo, pero sí podemos nosotros hacer que las empresas se queden aquí para que estudiantes como ustedes cuando se gradúen puedan y tengan fuentes de trabajo. Es decir, vamos a trabajar para incentivar a la empresa que se quede. Otro factor, y vuelvo a reiterar, que es la seguridad. Sí. Miren lo que pasó en El Salvador. Nadie quería invertir, no había fuentes de trabajo. Vino una persona, sí, combatió la inseguridad y ¿qué generó? Que confíen en ese país, que vayan a ese país. Entonces eso también nosotros tenemos que incentivar al empresario, darle seguridad, tanto jurídica, tanto en la parte criminológica, para que ellos tengan confianza y vengan acá a poner sus empresas. Y un sinnúmero de actividades que los realizaremos, que con las actividades del municipio, que pueden haber ahí fuentes de trabajo. Muchísimas gracias. Listo. Finalmente, estamos haciendo una dinámica donde cada candidato firme un compromiso que tenga con los jóvenes de hoy en día en una servilleta. Entonces, si podría ser tan amable de usted decirnos cuál es su compromiso con los jóvenes y firmarlo aquí en la servilleta. Yo soy gente de barrio y en mi barrio me enseñaron que la palabra vale mucho. Ustedes los jóvenes no creen en los políticos. Sí, yo no soy político. Pero ustedes me van a decir, ¿y cómo está? Yo soy un ciudadano haciendo política. Y lo que les estoy manifestando es viable, ejecutable. Yo no vengo a mentirles a ustedes. En mi vida jamás he mentido, jamás he engañado. Así es que, jóvenes, les voy a afirmar por respeto a ustedes, pero tengan la absoluta seguridad que mi palabra se la cumplirá al pie de la letra. Lo que yo les he manifestado, sí, lo que yo les he manifestado no son cosas que después me voy a retractar y les voy a decir que vamos a hacer los estudios, los análisis. Lo mío es viable, ejecutable y tengan la seguridad que yo les voy a cumplir. Por respeto a ustedes les voy a afirmar.
Muchísimas gracias. En la servilleta. Sí, escribe el compromiso y ahí firmo. Mi compromiso. Para continuar este diálogo con el candidato, en el siguiente segmento tendremos a la doctora Gabriela El Juri Jaramillo. Ella es licenciada en Antropología por la Universidad Politécnica Salesiana, magíster en Estudios de la Cultura con mención en Patrimonio por la Universidad de la SUAY, PhD en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona. Es docente e investigadora y coordinadora de la Cátedra Permanente de Antropología de la Universidad de la SUAY y ha sido docente invitada en cátedras de posgrado en la Universidad de Cuenca y la Universidad Politécnica Salesiana. En la función pública fue subsecretaria de Patrimonio y Cultura del Ecuador, asesora del Ministro de Cultura y Patrimonio, directora regional del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural en Cuenca y por varios años trabajó en el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP. Ha sido consultora para instituciones nacionales e internacionales como la UNESCO, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile y el Crespial. Listo, entonces nos ayuda mostrando su compromiso a la cámara. Compromiso. Listo. Muchísimas gracias. Para finalizar, agradecemos la presencia del candidato Mario Castro por acompañarnos esta noche. Para nosotros y para toda la ciudad de Cuenca es importante escuchar su propuesta y más que todo saber que está interesado por el bien y la seguridad de Cuenca. El agradecido soy yo que me tomaron en cuenta a mí. Gracias. Listo, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, candidato Castro. Es un gusto poder conversar con usted en la Universidad de la SUAY en este programa de vinculación con la comunidad, la UDA Pregunta. Me han invitado los estudiantes y los profesores que están a cargo de este proyecto, conversar con usted sobre temas de patrimonio cultural, de cultura, y es importante que no dejemos estos temas también al lado de la discusión con los candidatos a la alcaldía de Cuenca. Como usted sabe, entre las competencias del GAD municipal está la conservación y la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial. Y en el caso de Cuenca, ese patrimonio es abundante e implica una serie de compromisos nacionales e internacionales. Por un lado tenemos un centro histórico declarado Patrimonio Mundial, pero también Patrimonio Nacional, tenemos la zona del Ejido también incorporada al área patrimonial y espacios patrimoniales fuera del entorno urbano, como Quingeo, por ejemplo, además de todo el inventario de bienes, de manifestaciones que están a lo largo y ancho del cantón. Pues la pregunta es, ¿cuál es su propuesta en el ámbito de la conservación del patrimonio, considerando que además siempre los recursos son también limitados, ¿no? Doctora, muy buenas noches. Gracias a usted por estar aquí para hacerme la pregunta. Cuando comencé con usted yo hice una reflexión y aquí es importante empezar haciendo una reflexión. Cuando pensamos que el alcalde es un todólogo, por favor, eso tenemos que quitarnos esa idea. Mire, cada persona tiene su experticia. Usted tiene la experticia en conocer muchísimo del patrimonio cultural. Lo que debemos hacer nosotros los candidatos es estar con las personas que conocen de los temas, pero para hacer eso tenemos que estar libres de compromisos, no darles favores a nadie. Esa reflexión quiero empezar. Cuando usted me dice qué es lo que debemos hacer, hay un cambio tan sencillo que puede hacer el municipio a través de unas empresas que es el control municipal. Lo digo esto porque cada vez que cuando había los problemas en las casas patrimoniales, se aprovechaba o un día sábado, domingo o un feriado para destruir las casas patrimoniales. ¿Qué debemos hacer inmediatamente como municipio? Una actividad. Mire, nosotros tenemos que estar al acorde de lo que está pasando. Tenemos a los funcionarios de esa entidad, de ese control, ponerles que trabajen 24/7. No es que vamos a aumentar el número de empleados, sino vamos a realizar una reingeniería del talento humano para que se quede cubierto, no solo horarios de oficina, sino todos los días, fines de semana y feriados, para que no se destruya el patrimonio. Esa es como actividad primerita. También tenemos que buscar recursos, porque sin recursos, por más que hagamos las planificaciones, no podemos mejorar esa actividad. Y ahí de mejorar los recursos, hay dos ciudades aquí en el país que son patrimonio cultural.
Quito y Cuenca. Si bien Quito es más grande su patrimonio, tienen mejores recursos, pero nosotros también tenemos que decir que nos den los recursos necesarios y eso vamos a gestionar personalmente en Quito para tener mejores recursos. También lastimosamente cuando hablamos del patrimonio, mire, hay ciertas casas que se han convertido en conventillos, es decir, casas patrimoniales que están ocupadas por 20, 15, 10 familias. Y eso no los dueños de estas casas patrimoniales no hacen porque ellos quieren, sino porque necesitan o no tienen las condiciones económicas para manejar esas infraestructuras. Y eso es crear un foco infeccioso en la ciudad. ¿Por qué le digo? Y otra vez le pongo como ejemplo. Cuando fui comandante, nosotros hicimos unos análisis de qué hay aquí en Cuenca. No las digo las direcciones, pero a usted le voy a decir que son 7 conventillos en Cuenca. ¿Qué es lo que han generado esos? Mire, son focos infecciosos para la delincuencia. ¿Por qué? Porque ahí están habitados por delincuentes, por mafias, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Roban, se meten a esos lugares, como tienes diferentes accesos y son cuartos de diferentes, ellos dejan ahí su mercadería, lo que robaron, o la droga que están expendiendo en el centro histórico y salen por lugares que tienen. Para eso, nosotros vamos a crear un plan de seguridad que se maneje en estos lugares donde están habitados. Dar normas para que esas familias cumplan. Y además, son muy peligrosos. Imagínense 10 familias en las condiciones como están habitados. Son bombas de tiempo hasta en la parte de seguridad, que cualquier momento ahí cocinan, ahí habitan. Pueden volverse a ver algún adverso. O sea, ahí tenemos nosotros, repito, esas dos cosas que vamos a realizar inmediatamente. Tengo yo estructurado ya un plan de seguridad para estas casas que le manifesté que se han convertido en conventillo. Eso podemos actuar en forma inmediata el municipio a través del Consejo de Seguridad, que es fundamental. Por favor, no dejemos que esas casas patrimoniales, repito, porque yo he conversado con los dueños y los dueños manifiestan tan sencillamente: si no tengo el dinero para yo mantener esa casa sin que me genere algún movimiento económico, entonces nosotros también vamos a contribuir de esa manera. Es lo que haríamos en forma inmediata para manejar el patrimonio cultural. Yo aquí le voy a hacer una pregunta que no la había previsto, pero considerando lo que usted ha mencionado, uno de los problemas graves que han tenido los centros históricos, no en Ecuador, sino en América Latina, el barrio del Vado es un ejemplo clarísimo en Cuenca, o la Ronda en Quito, pero muchos barrios a lo largo de los centros históricos de América Latina. Y uno de los problemas ha sido que muchas veces las políticas de seguridad e higiene lo que han hecho es, por un lado, estigmatizar a quienes habitan en los conventillos, que no necesariamente son todos delincuentes o mafias, y por otro lado, esos discursos de orden, de seguridad, de higiene, lo que han hecho literalmente es limpiar la ciudad y eliminar la vida urbana. Entonces nos quedamos de pronto con centros históricos muy lindos, muy conservados a nivel patrimonial, sin embargo vacíos, sin gente. Entonces, ¿cómo equilibrar esto? Por un lado, el tema de seguridad, de higiene que usted maneja, pero también el garantizar que se mantenga la vida urbana del centro histórico, que sea un centro histórico vivo. Es que eso queremos nosotros hacer, que no pase lo que ya sucedió en Quito. Sí, cuidado, no es que estoy de acuerdo yo que tenemos que generar movimientos, sí, y el municipio también es responsable de lo que usted está manifestando. ¿Por qué? Hablemos del Vado mismo. En el Vado hay 3 casas que recuperaron como patrimonio cultural. Y miren, en vez de convertirles esos en centros culturales para que se dinamice el sector, ¿qué es lo que pasó? Generamos oficinas de atención, oficinas del municipio. A las 6 de la tarde ya están cerradas y ahí generan lo que usted está manifestando. Nosotros vamos a cambiar eso. ¿Y sabe qué? Le está hablando un candidato que es de barrio. A veces no nos sintonizamos con la gente del barrio. Perdón el término, pero hacemos elefantes blancos. Sí. Mire, eso es hablando del Vado mismo, ese es un espacio primordial para conversar con la gente del barrio. Nos olvidamos qué familias habitaban en esos barrios, qué pasaba en esas casas.
y vamos a construir, recuperamos, hacemos oficinas municipales. 6 de la tarde cerrado. Si conversáramos con la gente del Vado y le preguntamos la Casa de la Lira, ¿qué significa? ¿Qué pasaba ahí? Ellos quieren hacer actividades, mire, eventos culturales, eventos tradicionales de lo que pasaba en la Casa de la Lira. Y no lo digo yo porque sea un intelectual, muy al contrario, porque he conversado con la gente del Vado, un ejemplo que usted hizo mención. Ellos decían, podemos generar ahí movimientos, actividades, porque en esta casa sucedía tal cosa, pasaba tal. ¿Y quién más que la gente de los barrios? Nosotros tenemos que, claro, como usted dice, evitar lo que pasó en su momento en Quito, que tenían ellos un patrimonio cultural, pero eran solo fachadas y no hay movimientos. Nosotros queremos que haya movimientos. Lo primero es vamos a quitar esas oficinas de ahí, porque no fueron concebidas para que se creen oficinas del municipio. Tenemos que dinamizar. Cuando le hablo de los conventillos, yo le hablo de 7 casas que he hecho los estudios. Yo, para decir lo que le estoy manifestando, tengo los estudios y mi compromiso es hacerle llegar a usted. Sí, no estoy estigmatizando a nadie, jamás, nunca, pero tenemos que evitar, mire, lo que ya pasó, nosotros debemos de evitar. Quitar primero el mal ejemplo del municipio que hizo estas oficinas, estas casas patrimoniales, convertirlas en oficinas. Segundo, a sintonizarnos con lo que dice el barrio, vamos a generar un movimiento, dinamizar el centro histórico. Ahorita váyase usted al centro histórico, es inhabitable. Sí, hay ciertos espacios, entonces, ni el mal ejemplo del municipio, ni tampoco esperar que las casas estas se vayan convirtiendo. Por eso le estoy indicando que vamos a realizar un plan de seguridad para que esas familias que están ahí habiten de una forma ordenada, que es a eso lo que me hago yo referencia. No de una forma visceral, quitarles la seguridad, no, sino para que formen lo que usted acabó de decir, doctora, para que armoniosamente hay una convivencia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del patrimonio, tenemos que saber que hay lo tangible y lo intangible. Y lo tangible, claro, están ahí las casas. Lo intangible es la cultura, es las tradiciones, es la gente. Eso es lo que nosotros queremos hacer desde nuestra óptica, respondiendo a su pregunta. Gracias. Otra pregunta tiene que ver con, Cuenca tiene varias designaciones internacionales, como habíamos dicho, la del Centro Histórico de Cuenca, que es tal vez la más representativa. Sin embargo, también en el año 2020, y ya hace algunos años, hay una declaratoria que involucra varias provincias en la que está el conocimiento del tejido del sombrero de paja toquilla. Pero además, en el año 2020, Cuenca recibió del Consejo Mundial de Artesanías el reconocimiento de Ciudad Mundial de las Artesanías. Y ocurre lo que ocurre con muchas declaratorias de este tipo, que tomamos la foto, hacemos la propaganda, pero luego no hay política pública, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle, considerando que Cuenca además es una ciudad históricamente vinculada al devenir de las artesanías, ¿cuál será la política en el ámbito de la salvaguarda de las artesanías, pero sobre todo de mejorar las condiciones de vida de este sector tan vulnerable que es el sector de los artesanos? Cuando usted habló del paja toquilla, sí, del tejido, mire, eso era el tejido que hacían nuestras tejedoras. Eso inclusive yo me acuerdo que hicieron un estudio que a las tejedoras les daba una infección y muchas de ellas crearon cáncer a las mamas por la forma como tejían. Nosotros le está hablando un agente de barrio que sabe los problemas por los cuales primero tenemos que a estas personas, mire, y no todos, pero hacerles los pagos que ellos se merecen. Lastimosamente hay una explotación de todo el tiempo, que las remuneraciones que se le da son bajas. Nosotros no vamos a hacer solamente ferias y en las ferias de estos días hacer que la gente, nuestras artesanías se vendan. No, lo primero es que generar un cambio en donde estas personas comercialicen sus productos directamente al consumidor. Ya basta de explotarles. No es el momento de seguir así en las condiciones como están ellas. Son un patrimonio, como usted mismo acabó de decir. Generaremos nosotros eventos, masificaremos eventos para que, repito, no solamente el 3 de noviembre, el 12 de abril o alguna otra fecha, solamente ahí, no. Y ahí juega un papel importante que hay una empresa que maneja esta parte.
pero primero nosotros tenemos que hacerles conocer a los artesanos, ¿sí? Cómo pueden mejorar. Y hay un claro ejemplo, ahorita se me viene lo que hace la universidad. Miren, hace días atrás me fui a una parroquia y había un turismo comunitario. Y cuando llegué a este lugar a visitar, quienes les estaban asesorando eran estudiantes de aquí de la UDA, ¿sí? A este turismo comunitario. Y les preguntaba a los señores si había venido el municipio o el Estado para ayudarles. Ellos decían que no, que todo lo que han hecho es a base de lo que les habían capacitado los de la UDA. Mire, no podemos seguir en ese divorcio. Ellos mismos decían, ¿por qué a los estudiantes el municipio por lo menos no les da un transporte para que vayan? Son cambios sencillos y pequeños que se las puede hacer, sí, pero repito, hay un divorcio. Nosotros ahí hay un criterio del artesano como que, repito, solamente es en las ferias y ciertas exposiciones. Es un modo de vida que ellos tienen y como tal nosotros capacitaremos al artesano y les incentivaremos para que vean esa actividad que se está muriendo poco a poco, porque ahí, repito, nos hemos dedicado a otras actividades y no a fomentar lo que usted dice, mejorar las artesanías. Ahí tenemos fuentes de trabajo y mucho más. Si usted viaja a otros países, vean cómo la artesanía se le maneja como el mejor de los tesoros, ¿sí? Porque esto genera turismo, un movimiento. Ahí vamos nosotros a sintonizarnos, solamente sintonizarnos con lo que ellos quieren, capacitarles para que ellos puedan vender sus productos. Y cuando hablamos de artesanías, mire, en esta parte de la pandemia muchas personas hicieron muchísimas actividades que quedaron ahí. No, tenemos que incentivarles para ir mejorando estas actividades. Perfecto, gracias. Sí, doctora. También había leído con atención su plan de trabajo y veía que en 2 de los 14 proyectos que usted propone para la ciudad consta el tema de vivienda. Por un lado, en el proyecto Potencialización Productiva, Vivienda y Trabajo, propone la construcción de vivienda y que el municipio se convierta, como dice el texto, en un promotor inmobiliario. Y de otra parte, en el proyecto Cuenca Ciudad Inteligente, también plantea políticas de repoblamiento del centro histórico, lo que habíamos conversado, ¿no? ¿Cómo articular estas dos propuestas? Por un lado, construcción de vivienda nueva y por otra parte, repoblamiento del centro histórico. ¿Y cómo hacer frente, además de estos dos problemas graves que tienen los centros históricos en América Latina, que es la gentrificación, esta expulsión de los usos tradicionales, entre esos el de vivienda, y por otra parte la especulación inmobiliaria que también opera en nuestros centros históricos? Hay casas que se las puede fomentar. Mire, aquí hay una cosa tan importante, trabajar de la mano, pero en forma igualitaria con la parte privada. Ellos nos han demostrado, y hay algunos proyectos en el centro histórico que han recuperado y nosotros también tenemos que ayudarles, incentivándoles ahí a través de qué, de darles leyes claras para que ellos puedan trabajar. He conversado yo con arquitectos, con ingenieros, qué es lo que se tiene que hacer para lo que usted dijo al principio, doctora, no dejarle que se muera un espacio bonito solo de fachada, sino darle movimiento. Aquí mismo hay estudiantes que necesitan, miren, vienen a habitar lugares en donde no cumplen las condiciones. Y el centro histórico podemos, a través de los estudiantes, hacer lugares para que los estudiantes, como es en otras partes del mundo, los centros históricos, hay lugares en donde habitan los estudiantes, condiciones básicas, necesarias, cómodas, para que ellos puedan habitar. Eso es lo que nosotros vamos a generar en el centro histórico. Ahí le va y le reitero otra vez cuando hablaba yo de que son conventillos. Sí, pero si es que organizamos de una forma correcta, adecuada, con las personas que conocen de los temas, vamos a generar que esos espacios no se queden en vacío, sí, sino muy al contrario, vamos a dinamizar para que sean habitables, se crean programas de vivienda en esos lugares que ya por si acaso, hay 3 lugares en donde ya ha hecho solo la parte privada. ¿Y qué decían la parte privada? En vez del municipio ayudarnos, nos complica en leyes, nos complica en observaciones, cuando lo que queremos nosotros es fomentar acá que haya la parte del centro de la ciudad sea poblada y no se quede vacía.
¿Y contemplaría usted en ese sentido tal vez la inversión o el compromiso del municipio para que estos proyectos de vivienda social, porque también es una necesidad la vivienda, puedan concretarse en el centro histórico que ya tiene infraestructura, que ya tiene una inversión realizada, que ya tiene equipamiento, o incentivar únicamente la inversión privada, que también es una complicación porque implica que se quede en el centro histórico quien puede pagar para hacerlo, ¿no? Exacto, la empresa privada lo quiere hacer. Para eso le digo, doctora, vamos a crear, ¿sí?, a través de ordenanzas y leyes claras, para no entorpecer, perdón el término, pero si usted les entorpece a los inversionistas que hay, por si acaso yo les recalco ahí, yo he tenido la suerte de reunirme con varios profesionales y dicen, no queremos que nos ayude el municipio, queremos reglas claras, ¿sí? No nos entorpezan, no nos compliquen. Entonces, claro, ¿quién no quiere? Y el cuencano tiene eso de que ama su ciudad, quiere su ciudad. Entonces, démosles a ellos leyes claras, leyes claras. Sería un mentiroso en decirle que nosotros vamos a ayudar en la parte económica, cuando sabemos que el presupuesto para el patrimonio es bajo, es pequeño. Entonces, pero lo que sí, ¿qué podemos hacer a través del municipio? Esto es tan sencillo, leyes claras y concretas para no entorpecer a la parte privada y fomentar que haya vivienda ahí, sí, tanto me refiero para toda la población, no solamente estudiantes, sino que queremos conseguir dinamizar el centro histórico. Ahora, eso respecto a la inversión privada y a la empresa más bien inmobiliaria. La otra cuestión crítica en el centro histórico es el tema de que la legislación nacional, igual a la ordenanza local, está muy direccionada al tema punitivo, pero no se ha solucionado el tema de incentivos, y para quien vive en el centro histórico sigue siendo un problema conservar un bien patrimonial, ser sancionado si es que no logra conservar, con costos además muy elevados. Entonces, ¿cómo garantizar que quien vive y es dueño de un inmueble patrimonial pueda permanecer ahí? ¿Ha contemplado tal vez su propuesta una política de incentivos? Lo que le dije un principio, mire, porque ellos mismos me han pedido, y yo los he hecho, estudios de seguridad para que, cuando hablaba de los conventillos, para las familias que habitan, 10, 12 familias, tengan un plan de seguridad para que puedan, un plan armonioso de convivencia, para que me entienda usted, dentro de esos lugares. Y lo que vuelvo a ser reiterativo, tenemos que crear ordenanzas que ayuden, incentiven, por ejemplo, a través de los tributos. ¿Por qué el centro histórico, haciendo un estudio, un análisis que hay cómo realizar, incentivarles a través de los impuestos, que ellos tengan ciertos beneficios al tener sus casas patrimoniales? Un cambio, otra vez les reitero, sencillo. Mire, que lo puede hacer el municipio en forma inmediata, porque también nos ponemos a hacer análisis, estudios y ya se nos termina la administración. Eso es tan sencillo, trabajar con los concejales para crear ordenanzas que beneficien a las familias que tienen esos patrimonios. Porque hay familias, y no me estoy inventando yo, hay familias que manifiestan que no pueden mantener sus casas, porque la condición económica de ellos no es de las mejores. Entonces se convierte en un problema manejar eso. Ayudemos al municipio creando ordenanzas para que los tributos sean de una menor, o quitémosles a ellos ciertos pagos innecesarios y ciertas recargas económicas que no hacen otra cosa que una carga más y se convierta en una vía crucis tener esas casas patrimoniales. Perfecto, entonces diríamos que la propuesta de que la gente se mantenga en el centro sería seguridad y política de incentivos, que sí estaría contemplado en su propuesta. Sí, mire, tuve la oportunidad de elaborar como unos 3 años en Quito, y Quito atravesó un problema complicado de todos estos, y por mi trabajo nos involucramos, porque yo trabajaba en el centro histórico, en el distrito Manuelita Sáenz, y todo lo que le estoy manifestando es lo que ya pasó Quito. Entonces, lo que vamos nosotros a evitar lo que pase con Quito. ¿A través de qué? De cosas tan sencillas, ejecutables y viables, ¿sí? Esos son cambios sencillos. Ahora, aquí también le vuelvo a reiterar en algo, nosotros tenemos que estar con las personas adecuadas, que son expertos en conocimiento de manejar patrimonio, los bienes patrimoniales. Ahí
nosotros tenemos la libre potestad de escoger a las personas porque no estamos con compromisos con nadie para poder realizar estas actividades. Listo. Igual he leído en su plan de trabajo, y esto tiene que ver más con la cultura en general que con el patrimonio, en el proyecto, en uno de los proyectos que usted propone, que se titula Arte, Cultura y Deportes, su plan plantea la creación de una compañía de teatro, del grupo de danza, de la orquesta sinfónica, de la compañía de ópera de la Municipalidad de Cuenca. Y respecto a este tema, a mí me surgen dos interrogantes. La primera es tener un grupo, una compañía de ópera, una compañía de teatro, una compañía de la orquesta sinfónica implica una inversión importante para el municipio, ¿no? Entonces yo me pregunto si no es mejor, en lugar de generar estos grupos, más bien generar las condiciones como municipalidad en cuanto a infraestructura de calidad, temas de difusión, pero también de acceso a los espacios, de trámites, generar más bien las condiciones para que los grupos que ya existen en la ciudad se puedan mantener, pero además que se puedan mantener con la autonomía de la municipalidad, que después de todo es un ente institucionalizado, ¿no? Y la otra pregunta es si existen, en caso de crearse todas estas compañías, si existen los recursos para garantizar no solo la creación, sino también la permanencia en el tiempo. Yo tengo un concepto que la cultura está centralizada aquí en Cuenca, centralizada en ciertos espacios aquí de la ciudad. Nosotros queremos, primero, mire, al departamento, a la Dirección de Cultura, fue creada para cumplir un rol de planificar, coordinar las actividades culturales. Lastimosamente, se ha convertido en un ente que solamente organizador de eventos. Al redefinir el rol de la Dirección de Cultura, nosotros vamos a cambiar. Cuando usted me dice de dónde vamos a sacar los fondos, sí, los fondos nosotros no es que vamos a crear oficinas o instituciones o organizaciones paralelas. Cuando le hablo de que está centralizada la cultura, nosotros queremos descentralizar. ¿A dónde? A las parroquias, a los barrios, masificar eventos culturales. Otra vez le vuelvo a tocar la seguridad a través de la cultura. Mire, tuve la experiencia de estar en un país en el exterior y en un lugar en donde se había convertido en un lugar inseguro y no había cómo recuperar la seguridad. ¿Y sabe cómo recuperaron la seguridad? Solamente con la cultura. Hicieron eventos culturales, actividades culturales en el sector, porque el recuperar espacios con la cultura no son tan invasores como ir con la fuerza. Entonces, nosotros pensamos y tenemos, la convicción de que Cuenca podemos crear corredores y recuperar espacios públicos a través de la seguridad, a través de la cultura, crear lugares donde masificar eventos culturales en los barrios, en las parroquias, como le dije, obras de teatro, pero con la gente de nosotros mismos. Cuando hablamos de la cultura o eventos culturales, traemos artistas internacionales, pagamos millonadas para que vengan esos artistas. Porque somos, miren, yo pienso que es un deber ya moral contratar a nuestros gestores culturales, a nuestros gestores culturales, que ellos pueden realizar trabajos de aquí con muchísimo menos y masificar la cultura a través de la ciudad. Eso es, nosotros pensamos en la parte rural. ¿Por qué no hablar de una orquesta sinfónica rural? ¿Por qué no podemos hacer eso? Obras grupos de teatro en los diferentes barrios. Eso es lo que nosotros tenemos pensado. No es que vamos a luchar en paralelo con otras instituciones, no. Es más, esas instituciones que están, fortalecerles, y podemos hacerlo, sí, pero cuando le devolvamos el rol a la Dirección de Cultura, es decir, que no sea solamente un ente ejecutor de obras, de planificar simplemente obras de cuando vienen a organizar eventos. No, eso no es el rol de la Dirección de Cultura. El rol ese es de coordinador, planificador con todos los entes culturales. Aquí también es bueno hacer una mea culpa. Hay un divorcio entre diferentes entes culturales. Nosotros tenemos que unificar
¿sí? A través de un liderazgo, que de pronto no la haré yo, pero sí las personas expertas en cultura para que, repito, crear un plan integral en cultura, no estar en forma dispersa como lo es ahora. En todo caso, estaría contemplado para la creación de estas 4 compañías, porque crear una compañía municipal implica un presupuesto permanente para sueldos de un personal instructor, pero también de un personal que se está capacitando y formando estos grupos. Entonces, doctora, habrían los recursos queremos para potenciar los que ya hay. Ya. Sí, de pronto queremos no potenciar, sería crear nuevas no compañías. vamos a crear, Perfecto. vamos a potenciar los que ya hay, pero sí lo que vamos a masificar a las partes rurales, a los barrios, ¿sí? Porque para concatenar el principio, la cultura está centralizada, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, estamos centralizados, ¿sí? Tenemos que descentralizar la cultura. La pregunta era sobre todo porque en el plan de trabajo dice la creación de estas compañías, entonces yo me preguntaba si es factible en el mediano y largo plazo, ¿no? También en su plan de trabajo usted habla, su propuesta, la suya, de su equipo, habla del apoyo incondicional a la Casa de la Cultura, y la Casa de la Cultura maneja varios espacios, pero además recibe un presupuesto que es del gobierno central y entiendo que lo que plantea es una coordinación con la Casa de la Cultura. Sin embargo, hay espacios que sí son responsabilidad del gobierno municipal, que algunos o están abandonados o no están con suficiente presupuesto y a los que no se les menciona en el plan. Estoy pensando, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno, en la Casa del Alfarero, en la Casa de las Posadas, que son centros culturales, museo en un caso, del municipio. También tenemos el tristísimo caso de un museo cerrado en Cuenca, un museo emblemático como es el Museo de las Conceptas, que dejó de recibir esa parte del presupuesto que también apoyaba el municipio. Doctora, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con estos espacios? ¿Y sabe por qué se cerró? Mire, y ahí también con conocimiento de causa. No había un plan de seguridad para que manejen yo no quiero poner en peligro ciertos museos, pero no hay y he conversado con los directores, no hay un plan de seguridad. Lo primerito que vamos a hacer, yo le estoy diciendo algo real, ejecutable y viable, a través del Consejo de Seguridad, primerito vamos a realizar un estudio de seguridad para que las madres conceptas que han conversado conmigo, ellos no tenían un plan de seguridad. Para eso queremos nosotros crear estos planes de seguridad, para que ellos, al crear estos planes de seguridad, se sientan, perdón la redundancia, seguros para que puedan hacer sus actividades y no pase lo que estamos ahora atravesando, como usted me dice, a las 6 de la tarde se cierra y muchos de los casos, algunos del Museo de las Conceptas, se cerraron ya definitivamente porque no hay la confianza, ¿sí? Eso es lo que vamos a generar nosotros primerito, generar planes de seguridad. Mire cómo va a ser justo cuando habla usted de la Casa de la Cultura y es responsabilidad de la Casa de la Cultura, la subida a Todos Santos, en los molinos, esos restos arqueológicos se han convertido en focos infecciosos para la inseguridad. ¿Cómo vamos a permitir que ese patrimonio que tenemos nosotros esté convertido en un foco infeccioso de inseguridad? Vamos a mejorar inmediatamente eso. Y es responsabilidad del municipio, que lo puede realizar. Pero si no hay la seguridad, yo siempre hablo de este término. Este momento nos podemos ir al sector y vemos que están habitados porque, y no es que estoy contra ellos, cuidado, esos restos arqueológicos ahorita están durmiendo ciudadanos, están hasta en ciertos momentos ingresan a consumir bebidas alcohólicas, que hay un descuido total en la parte de estos patrimonios, de estas culturas. Entonces nosotros vamos a generar, repito, estudios de seguridad para que se sientan tranquilos y evitar lo que está pasando, cierre de museos por la inseguridad, focos infecciosos de patrimonios, de restos arqueológicos, como estoy hablando de Todos Santos en los Molinos. Eso no podemos permitir y es responsabilidad del museo, del municipio, ¿a través de qué? Del Consejo de Seguridad. Indudablemente el tema de la seguridad es importante, pero en la gestión del patrimonio y de la ciudad es solo una patita, importante, importantísima, pero es solo una parte. En el caso de los museos, de los centros culturales y del patrimonio también en general,
hay un tema de gasto corriente y de gasto de inversión. Es decir, hay museos, el caso de las Conceptas lo conozco bien, cierra porque no tiene fondos para pagar los salarios del personal. Instituciones que tienen fondos para el salario mínimo, el salario del personal mínimo, pero no tienen un fondo importante, una asignación importante para proyectos, para planes. Entonces, solucionamos la seguridad indudablemente y usted lo tiene claro, pero ¿qué pasa con todo lo demás que requiere una institución cultural? En la administración anterior se aprobó en primera instancia, no es que ya está aprobado, ¿sí? El programa con una visión al 2030. Si no hay dinero, como le digo, y ahí aumentaba del 2% al 6% del presupuesto para la cultura. Si es que esta administración y varios concejales que están candidatos a la alcaldía hubieran, claro que hay que mejorar esta ordenanza, pero lo importante de esta ordenanza, hay que recuperar una cosa tan importante, nos aumentaba el presupuesto para ahí hacer lo que usted nos está manifestando. Al disponer de la mayor cantidad de presupuesto, podemos mejorar. Lastimosamente está esto en el sueño del olvido. Lo que nosotros vamos a hacer, a buscar que esa ordenanza que estaba programada con una visión al 2030, sí, que hay que mejorarla, que hay que mejorar ciertas cosas de ciertas partes de esta ordenanza, pero repito, aquí había algo primordial, que nos aumentaba el presupuesto para disponer de mayor cantidad de dinero para mejorar lo que usted acabó de manifestar. Hay un elemento más que se propone en el plan de usted y es, lo digo textualmente, ¿no? Está en el proyecto Arte, Cultura y Deporte. Textualmente dice el uso programado y gratuito de los escenarios privados existentes para la promoción de las obras de los artistas locales. Y allí me vienen dos inquietudes. La una es cómo garantizar que los centros culturales privados, que son autónomos de la municipalidad, cumplan esa propuesta de gratuidad. Y por otra parte, también cómo fomentar el desarrollo de la cultura si a la par se propone la gratuidad en estos espacios que son de gestores culturales independientes. Al ser yo como me identifico, gente de barrio, a veces no tuve acceso a muchas cosas por falta del dinero. Mire, con un cambio tan sencillo como siempre hablo yo, todos los cuencanos que ingresamos al cine, ahí se paga un impuesto, que se recauda un aproximado de 150, 200 mil anualmente. No tengo la cifra exacta porque he pedido al municipio y hasta el momento no me da. Solamente si ese fondo que estoy hablando, que cuando usted ingresa a un cine, paga un impuesto que va al arca, ahí está el dinero que se necesita para generar que personas que no estén en la capacidad de ir a eventos, podemos hacerle que sea gratuito, solamente optimizando ese recurso, doctor. Ya. Y creo que estamos sobre el tiempo, así que voy a unir varias preguntas que tenía. Tenemos una entrevista programada. Perdón. Tiene que ver con varios derechos, ¿no? Por un lado, cómo superar esa visión eventista y de espectáculo y de muchas veces de plataforma política que son las direcciones de cultura, lamentablemente, en nuestras ciudades. Cómo superar esa visión eventista y por otra parte, cómo garantizar varios derechos. Por un lado, el derecho a la ciudad que se expresa, entre otras cosas, en el derecho al espacio público por parte de artistas, comerciantes informales, activistas sociales, etcétera. Y por otra parte, cómo garantizar el cumplimiento de los derechos culturales de la población de Cuenca. ¿Cómo garantizar? Primero, les repito, lo primero que hay que hacer es redefinir el rol de la Dirección de Cultura. Usted lo acaba de decir, lo que yo le manifesté en un principio. ¿Sí? Se ha convertido en un ente, ¿sí?, hacedor de obras, de eventos. Eso no es la Dirección de Cultura. La Dirección de Cultura tiene que coordinar, planificar las actividades culturales. Los que tienen que realizar son los gestores culturales, los actores culturales. Ellos tienen que hacer. Nosotros solamente con ese cambio vamos a demostrar que sí se puede cambiar la parte cultural en la ciudad. Y bueno, para cerrar, dado que estamos en un espacio universitario, ¿cuál es el compromiso suyo de articulación con la academia
para trabajar a favor de la cultura y del patrimonio. ¿Quién más, doctora? La academia para que nos ayude en la parte de la cultura. Vamos a trabajar en forma armónica. Mire, no se trata de ver si es que están o no a favor de la alcaldía. Usted, el momento que se quite esa lastimosamente de todas las administraciones, de que si es que son afines a nosotros, vamos a trabajar. Tenemos que quitarnos de esa cosa caduca que nos ha hecho daño. Nosotros primero tenemos que estar libres, y ahí es importante, libres de compromiso, sí, libres de compromiso para generar que los ciudadanos que conocen de los temas puedan trabajar con nosotros, haciendo un liderazgo real que necesita la ciudad. Solamente cuando cambiemos eso, tengan la absoluta seguridad que va a haber un cambio armonioso, no solamente en la cultura, sino en todos los ámbitos de la ciudad. Bueno, yo quisiera agradecerle, candidato Castro, en nombre de la Universidad de la SUAY. Es importante su presencia aquí. Felicitar a los estudiantes, a los profesores que forman parte del proyecto La UDA Pregunta, que es un proyecto de vinculación de la Universidad de la SUAY. Creemos que estos espacios de debate, de conversación, de charla con los candidatos es fundamental, que es un derecho de los candidatos poder mostrar sus propuestas, pero sobre todo es un derecho ciudadano poder escuchar lo que los candidatos proponen. Creemos que esto ayuda a los procesos electorales y que aporta a mejorar también la calidad de nuestra democracia. Muchas gracias por su tiempo. El agradecido, doctora, soy yo con la UDA, que me he tomado en cuenta para hacer conocer lo que uno piensa. Yo simplemente reitero lo que les dije a los estudiantes. Yo no soy vendedor de humo, lo que yo les estoy diciendo es algo viable, ejecutable, algo real, algo sencillo, pero tengan la absoluta seguridad que no necesitamos hacer cambios grandes, cambios sencillos, que vamos a generar cosas grandes. Gracias, doctor. Gracias a usted.